En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi madre estaba tan obsesionada con mi ex que lo invitó a mi baby shower. Él acabó mostrando todos sus mensajes secretos. Para entender esta situación, necesito explicarles primero cómo es mi relación con mi madre. La llamo Jackie, lo cual puede sonar extraño porque la mayoría de los hijos llaman mamá a sus madres. Pero ella nunca nos ha permitido a mi media hermana Lea, ni a mí llamarla así. Según ella, la palabra mamá la hace sentir vieja, como si fuera un título que no puede aceptar. Siempre insiste en que la llamemos Jackie, como si fuéramos simples conocidas en lugar de sus hijas. Mi historia comenzó cuando Jackie quedó embarazada de mí durante la preparatoria. No fue algo planeado. Ella y mi padre biológico, Avery, eran novios adolescentes que no pensaron en las consecuencias de sus acciones. Jackie siempre se refiere a mi nacimiento como un accidente, algo que me ha lastimado profundamente a lo largo de los años, aunque ella parece no notarlo o no importarle. Cuando mi padre se enteró del embarazo, dejó muy claro que no quería una relación seria con Jackie. Aceptó pagar la manutención y ser parte de mi vida, pero nada más. No quería jugar a la casita con ella, como él lo describía. Esta decisión destruyó a Jackie, aunque rara vez lo admite. Ella tenía sus ilusiones, por ingenuas que fueran, de que un bebé haría que su relación se volviera más seria. Pero mi padre no compartía esa visión, y esa realidad la destrozó por completo. Las cosas entre Jackie y mi padre solo empeoraron después de mi nacimiento. Jackie guardaba tanto resentimiento hacia él que no podía evitar iniciar peleas cada vez que venía a verme. Buscaba cualquier excusa para discutir, desde las cosas más pequeñas hasta problemas más grandes, pero siempre centrados en su enojo porque él no quería estar con ella. Yo era muy pequeña para entender lo que pasaba, así que al principio creía todo lo que Jackie decía sobre mi padre. Solía decir cosas como, no te quiere lo suficiente como para casarse conmigo, o, un verdadero padre cuidaría de su familia, pero el tuyo es un irresponsable. Como niña, no podía entender el verdadero significado detrás de sus palabras. Sin embargo, conforme fui creciendo, comencé a ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de que mi padre no era el villano que Jackie describía. De hecho, era todo lo contrario. Siempre cumplía con sus visitas los fines de semana, llegaba puntual, y se notaba que disfrutaba pasar tiempo conmigo. Nunca se atrasó con la manutención y podía sentir que realmente se preocupaba por mí, aunque su relación con Jackie fuera tan mala. Con el tiempo, entendí que mi padre hacía todo lo posible por ser un buen padre a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero definitivamente no era el irresponsable que Jackie decía. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, quien se convertiría en su esposo, y a quien ahora llama el amor de su vida. Fue extraño ver cómo cambiaba cuando estaba con él. Mike es una buena persona, muy tranquilo, y desde el principio me aceptó como parte de su familia sin dudarlo. Siempre me ha tratado como a su propia hija, algo que ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema, era estable, amable y se esforzaba por estar presente en mi vida de maneras que Jackie a menudo no lo estaba. Poco después de casarse, Jackie quedó embarazada de mi media hermana Lea. Desde el momento en que Lea nació, la adoré. Con el paso de los años, nos hemos vuelto muy unidas y es mi mejor amiga. Haría cualquier cosa por ella. Pero por mucho que quiera a Lea, no puedo ignorar que Jackie siempre nos ha tratado de manera muy diferente. Desde el nacimiento de Lea, era obvio que ella era la favorita de Jackie. La llenaba de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. Yo las observaba juntas, viendo cómo Jackie se iluminaba cuando estaba con Lea, cómo la mimaba, le compraba vestidos bonitos con zapatos a juego, y se aseguraba de que tuviera todos los juguetes que quisiera. Lea era, y sigue siendo, la niña de sus ojos. Mientras tanto, yo me sentía como si fuera un pensamiento secundario. Jackie era distante y fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo, y cuando lo hacía, se sentía una tensión en el ambiente, como si mi presencia la molestara. Por supuesto que me ponía celosa, ¿cómo no estarlo? Ver a mi hermana recibir todo el amor y la atención que yo deseaba de Jackie me dolía profundamente. No es que no intentara ganarme su cariño, lo intenté muchas veces. Pero cuando pedía algo, aunque fuera algo tan simple como un vestido nuevo, o un juguete que me gustaba, Jackie generalmente me ignoraba o me decía que no. A veces, en lugar de comprarme algo nuevo, me daba la ropa usada de mi prima, y me decía que no necesitaba nada nuevo, que no debería gastar dinero innecesariamente. Es difícil explicar cuánto puede doler ese tipo de favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales, es la distancia emocional, la forma en que Jackie guardaba todo su amor y atención para Lea, haciéndome sentir como una extraña en mi propia familia. Aunque amo a Lea con todo mi corazón, sería mentira decir que no me dolía ver a mi propia madre tratarnos tan diferente, como si Lea fuera su única hija.
Los cumpleaños eran otro ejemplo claro de este trato desigual. Cada año, el cumpleaños de Lea era un gran evento lleno de decoraciones, regalos y muchos invitados entre familiares y amigos. Había globos, pastel y mucha celebración alrededor de Lea. Se notaba que Jackie ponía todo su esfuerzo en hacer que esos días fueran especiales. Era el tipo de cumpleaños con el que cualquier niño sueña. En cambio, mis cumpleaños apenas se notaban. Nunca me dejaron invitar amigos a una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, lo único que hacían era pedir una pizza, y eso era todo. No había pastel, ni decoraciones, ni emoción, solo una pizza para cenar, y el día pasaba sin pena ni gloria. Recuerdo lo mucho que me dolía ver la diferencia tan grande entre cómo Jackie celebraba los cumpleaños de Lea y cómo los míos apenas existían. Era otro recordatorio de que yo no era tan importante para ella, de que no merecía el mismo amor o esfuerzo. Cuando crecí y empecé a decirle a Jackie lo injusto que era su trato, ella no intentaba explicarse o arreglar las cosas. En lugar de eso, me respondía fríamente con frases como, «Ve a llorarle a tu padre», o «Todo esto es su culpa», como si mi padre fuera el responsable de la forma en que ella me trataba. Era su manera de evitar reconocer el daño que me estaba haciendo. Mi padre, por su parte, siempre intentaba compensar estas situaciones como podía. Sabía lo importantes que eran los cumpleaños para mí, y nunca fallaba en ser el primero en llamarme justo a la medianoche para felicitarme. Me compraba regalos y trataba de hacer que el día se sintiera especial, aunque no era lo mismo que tener una verdadera celebración. También notaba lo diferente que Jackie nos trataba a Lea y a mí, y eso lo molestaba. Recuerdo algunas ocasiones cuando intentó hablar con Jackie sobre esto. No lo hacía de manera agresiva, solo quería entender por qué no podía tratarnos a ambas con el mismo amor y cuidado. Pero estas conversaciones siempre terminaban mal. En vez de escuchar, Jackie se ponía a la defensiva y todo se convertía en una pelea a gritos. Le decía que se guardara sus opiniones, y que no tenía derecho a opinar sobre cómo criaba a Lea porque ella estaba casada con el padre de Lea, no con él. Jackie dejaba muy claro que, según ella, el hecho de que Mike fuera el padre de Lea le daba derecho a tratarla mejor. Era como si el hecho de que mi padre fuera parte de mi vida automáticamente me descalificara de recibir el mismo nivel de amor y atención. Eso me dolía más que nada, sentía como si me estuviera castigando por algo que ni siquiera era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, se hizo aún más evidente lo poco que le importaba a Jackie mi presencia. Creo que hasta se sintió aliviada de tenerme finalmente fuera de la casa. Lo notaba en cómo actuaba, como si se hubiera quitado un peso de encima. Casi nunca llamaba y nunca me visitaba. Las pocas veces que sabía de ella, se sentía más como una obligación que un verdadero interés por saber cómo me iba. Irónicamente, Mike, Lea y mi padre se esforzaron mucho más por mantenerse en contacto conmigo. Me visitaban seguido, preguntaban cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y se aseguraban de que no me sintiera sola. Era reconfortante, pero también me dolía ver lo poco que parecía importarle a mi propia madre. La falta de amor y atención de Jackie me lastimaba profundamente, pero trataba de no pensar mucho en ello. Seguía esperando que tal vez con el tiempo, cualquier problema que tuviera conmigo y con mi padre desaparecería, y finalmente podríamos tener una relación normal. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Ian, mi exnovio. Nuestra relación se volvió seria muy rápido, y por un tiempo las cosas entre nosotros fueron muy buenas. Era comprensivo y me hacía sentir vista, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente no con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un momento muy importante para mí. Mi padre, mi padrastro, Lea e incluso Jackie vinieron a celebrar conmigo, aunque sé que Mike tuvo que convencer a Jackie de que viniera. Sabía que no habría ido si no fuera por su insistencia. Aún así, significó algo tener a todos ahí en un día tan especial. Ese día, Jackie conoció a Ian por primera vez, y para mi sorpresa, pareció casi fascinada con él. Al principio no le di importancia, pero luego empezó a hacer comentarios extraños como que no podía creer que alguien tan guapo como Ian estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, traté de ignorarlo. Después de todo, estaba acostumbrada a que Jackie hiciera comentarios hirientes sin darse cuenta, o tal vez sí se daba cuenta, del daño que causaban. De cualquier manera, lo dejé pasar, diciéndome que no valía la pena gastar energía en confrontarla. Pero entonces lo hizo de nuevo. Estábamos todos almorzando juntos después de mi ceremonia de graduación, y ahí mismo, frente a Ian y el resto de la familia, hizo otro comentario similar, insinuando que yo no era lo suficientemente atractiva para estar con él, y bromeó preguntando si tal vez yo era su caso de caridad. Esta vez no solo fue hiriente, fue completamente humillante, especialmente porque lo dijo frente a Ian. Podía sentir cómo me sonrojaba de vergüenza, y esta vez no iba a dejarlo pasar.
Me volví hacia ella tan tranquilamente como pude, y le dije que la forma en que estaba hablando sobre mí y mi novio era espeluznante, y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiados e incómodos que eran sus comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Ian también se veía avergonzado por sus comentarios. Incluso mi padre, que generalmente trataba de no meterse en las confrontaciones con Jackie, estaba visiblemente molesto. Le lanzó algunas miradas de advertencia, probablemente esperando que entendiera el mensaje y se detuviera antes de que las cosas empeoraran. Podía ver que no quería hacer una escena frente a Ian, pero estaba tan molesto como yo. No era solo un comentario pequeño y descuidado, era otro ejemplo de cómo siempre encontraba formas de menospreciarme, incluso durante uno de los momentos más importantes de mi vida. Después de ese día de graduación, me sorprendió descubrir que mi madre e Ian se habían hecho amigos en Facebook. Ian me dijo que ella le había enviado una solicitud de amistad, y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quise hacer un problema de esto, así que le dije que era su decisión. Él aceptó su solicitud solo para ser educado, porque sabía tan bien como yo que si no lo hacía, ella sacaría el tema frente a todos si alguna vez lo volvía a ver. Me pareció muy extraño que mi madre, que apenas había mostrado interés en mi vida durante la universidad, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en redes sociales. Durante los 3 años que Ian y yo estuvimos juntos, mi madre mantuvo una relación cortés pero distante con él. De vez en cuando lo contactaba, dejando comentarios en sus publicaciones o enviándole mensajes cortos en Facebook. No era nada obviamente sospechoso, pero siempre había cierta familiaridad entre ellos. Jackie nunca me prestó ese tipo de atención a mí, pero con Ian parecía más involucrada. Durante nuestra relación, Ian me señaló 1 o 2 veces cómo sentía que mi madre estaba abiertamente celosa de mí. Comenzó a mostrarme todas las pequeñas formas en que Jackie actuaba a mi alrededor que hacían parecer que estaba en algún tipo de competencia conmigo. Ya fuera la manera en que me menospreciaba, cómo descartaba mis logros o incluso su extraña fijación con mis relaciones. Me sorprendió mucho. ¿Celosa de mí? Nunca se me había ocurrido pensar eso, y siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o problemas no resueltos con mi padre. Pero Ian insistía. Él podía verlo desde fuera, la forma en que sutilmente me hacía menos y cómo parecía casi molesta por la idea de que yo fuera feliz con alguien o exitosa en mi carrera. Al principio, me resistí a creer eso. Era muy difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir celos hacia mí. Pero cuanto más lo mencionaba Ian, más empecé a notar los patrones yo misma. Ya fuera sobre mi apariencia, mis relaciones o incluso mis logros, Jackie siempre encontraba una manera de hacerme sentir menos. Y cuando lo pensé desde esa perspectiva de que tal vez, solo tal vez, estaba celosa, todo empezó a tener sentido. Después de darme cuenta de esto, empecé a ser más cuidadosa cuando estaba cerca de Jackie. Aprendí a proteger mejor mis sentimientos y a no dejar que sus comentarios me afectaran tanto. No sabía qué hacer con la idea de que mi propia madre pudiera tener celos de mí, pero definitivamente cambió la forma en que me relacionaba con ella. Ya no podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que antes me parecía simple frialdad o indiferencia, ahora parecía más como una extraña competencia, y eso hizo que me alejara emocionalmente de ella todavía más. Ian y yo terminamos después de 3 años juntos. Nuestra ruptura fue bastante amigable. Los dos sabíamos que aunque nos queríamos, nuestras vidas iban por caminos diferentes, y era momento de separarnos. Prometimos seguir siendo amigos y mantenernos en contacto, pero como suele pasar, la vida siguió su curso. Me concentré en mi vida e Ian hizo lo mismo. No pasó mucho tiempo antes de que perdiéramos el contacto por completo, y ese capítulo de mi vida se cerró tranquilamente. Entonces, hace 2 años, conocí a Phil y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que podría haber deseado en una pareja. Phil es amable y considerado, y me hace sentir valorada de maneras que no había experimentado antes. Con él, las cosas se sienten correctas. Hablamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro, y por primera vez empecé a ver un camino real hacia el tipo de vida que quería. Una vida llena de amor, estabilidad y eventualmente una familia. Estoy verdaderamente feliz con él, algo que no tomo a la ligera. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado de inmediato, pero tampoco fue una sorpresa desagradable. Phil y yo siempre habíamos soñado con formar una familia, y aunque el momento fue inesperado, la alegría era real. Estábamos muy emocionados y empezamos inmediatamente a planear este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña y cercana, solo amigos íntimos y familia. Lea, por supuesto, fue mi dama de honor, y tenerla a mi lado ese día significó todo para mí. Jackie, mi madre, asistió a la boda,
pero durante toda la ceremonia pude sentir su desaprobación, aunque no estaba segura de por qué. Se veía molesta, como si algo de todo el evento la incomodara. Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente me dijo lo que pensaba. Me dijo directamente que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. Según ella, estaba cometiendo un error al estar con él. Y luego siguió diciendo que en realidad había esperado que volviera con mi exnovio Ian. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan absurda, tan fuera de la realidad de mi vida actual, que pensé que tal vez había bebido demasiado en la boda, y solo estaba diciendo tonterías. La idea de que todavía pensara en mi ex cuando yo había encontrado la felicidad con Phil era casi ridícula. Traté de ignorar sus comentarios como he aprendido a hacer con los años, pero en el fondo, me molestó que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi día de boda, Jackie no pudiera simplemente estar feliz por mí. En cambio, había encontrado una manera de criticar y hacerme sentir que no cumplía con sus expectativas. Pero esta vez, por suerte, tenía otras cosas en mi vida en las que enfocar mi energía. Tenía a Phil a mi lado, tenía un bebé en camino, y por primera vez, elegí concentrarme en el amor y la alegría en mi vida, en lugar de en la negatividad de Jackie. Después de casarnos, Phil y yo decidimos esperar hasta que terminara la boda para dar la gran noticia. Estaba embarazada. Los dos sentimos que era mejor compartir esta noticia solo después de nuestra boda para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi padre, Lea y Mike estaban muy contentos cuando se los dijimos, genuinamente felices por mí. Y su alegría hizo que ese momento fuera todavía más especial. Pero como era de esperar, Jackie, mi madre, tuvo que agregar su propia dosis de negatividad. Como si no pudiera simplemente dejarme disfrutar esa felicidad sin un comentario amargo. Empezó a cuestionar si estaba segura de tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo podría arrepentirme de saltar a la maternidad sin primero disfrutar la vida de casada con Phil por algunos años. Sus palabras me sorprendieron mucho. Parecía que estaba proyectando sus propios arrepentimientos o problemas no resueltos en mí. No podía creer que incluso en este momento de alegría, no pudiera apoyarme sin hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez, no dejé que sus palabras pasaran sin más. Me estaba convirtiendo en madre, y el pensamiento de que ella intentara menospreciar o ensombrecer mi felicidad, y, peor aún, potencialmente hacer lo mismo con mi hijo, me hizo mantenerme firme de una manera que nunca había hecho antes. Le dije tranquilamente que yo no era ella, y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé claro que sin importar el momento, no tenía dudas sobre convertirme en madre. Durante tanto tiempo, había dejado que me pisoteara, criticando mis decisiones, haciéndome sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o me hiciera menos, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie reveló sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija que siempre había tratado como segunda mejor, fuera la primera en quedar embarazada y dar a la familia su primer nieto, y que siempre había esperado que Lea ganara. Como si esto no fuera suficiente, Jackie luego siguió diciendo que simplemente no estaba lista para ser abuela tan pronto. Y me acusó de tratar de arruinar su reputación en su círculo social por tener un bebé tan pronto después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada. No solo me insultó abiertamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, era de alguna manera un problema para su imagen. Era una muestra de egoísmo impresionante incluso para Jackie. No estaba preocupada por mí o mi futuro como madre, solo le importaba cómo se vería ante sus amigos. En ese momento, ya había tenido suficiente. Le dije firmemente que si realmente se sentía así, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela que apoya, entonces estaba oficialmente fuera de la vida de mi hijo, y que cortaría todo contacto con ella. La conversación rápidamente se convirtió en una gran discusión con emociones intensas de ambos lados, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie ha estado enviándome muchos mensajes tratando de hacerme sentir culpable para que me disculpe por mi reacción. Dice que solo quería ser honesta sobre cómo se sentía, y me ha acusado de que mis hormonas del embarazo me han hecho demasiado sensible. Piensa que como mi madre, tiene todo el derecho de expresar dudas sobre mi rápido matrimonio y embarazo. ¿Soy yo la mala si simplemente corto a Jackie de mi vida después de la forma en que me ha tratado? Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última publicación, y al final Jackie no tuvo más opción que ceder. Lea y Mike la enfrentaron por ser insensible conmigo, y le pidieron que dejara este asunto en paz. Parece que por primera vez Jackie se dio cuenta de que hablaba en serio sobre sacarla de mi vida, y entendió que no iba a aguantar más su comportamiento tóxico, especialmente cuando se trata de mi hijo. Se disculpó conmigo de mala gana,
prometiendo que no sería tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio. Actualización 2. Prepárense porque tengo una actualización que jamás hubiera imaginado. Hace 3 días, Lea me organizó un hermoso baby shower. Todo era perfecto, exactamente como lo había soñado. Jackie estaba presente, por supuesto, aunque noté que estaba inusualmente nerviosa ese día. La vi mirando hacia la puerta varias veces, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció a todos que tenía una sorpresa. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, tal vez un regalo o un invitado inesperado, pero nunca pude imaginar lo que pasaría después. Para mi total sorpresa, era Ian, mi exnovio. Se veía muy incómodo, claramente fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba a la sala, mostrándolo frente a todos como si fuera algún tipo de espectáculo extraño. Yo estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y sin embargo ahí estaba mi ex parado frente a mí. No entendía qué estaba pasando. Mi madre entonces me explicó cómo había estado hablando con Ian durante semanas, y lo había convencido de venir para darme una segunda oportunidad. Luego me miró y me dijo que ella sabía que me estaba conformando con menos al estar con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme porque Ian estaba aquí para mí. Como pueden imaginar, mis invitados estaban horrorizados, intercambiando miradas de asombro después de escuchar lo que mi madre acababa de decir. Yo seguía mirando de mi madre a Ian, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Ian, visiblemente avergonzado y apenado, empezó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y me explicó que nunca quiso estar ahí, lo que me confundió aún más. Luego continuó contándome cómo mi madre lo había estado acosando en Facebook, enviándole mensajes sin parar, queriendo que dijera que todavía me amaba. Ella estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos, y que yo estaba cometiendo un terrible error al tener un bebé con Phil. Mi madre, en su estado delirante, le había dicho que yo estaba echando a perder mi vida al convertirme en madre tan pronto y que ella quería que él me llevara lejos. Todo era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Ian explicó que no tenía ninguna intención de volver conmigo, pero sentía que necesitaba venir y decirme en persona lo mal que mi madre había estado actuando a mis espaldas. Estaba ahí para exponer cómo mi madre había estado manipulando todo. Mientras hablaba, podía sentir cómo crecía la tensión en la sala. Todos miraban a mi madre, cuya cara se había puesto completamente roja de vergüenza. Era obvio que nunca esperó que él hablara así de ella. Ian entonces se volteó hacia Jackie, y con voz firme, le dijo que necesitaba dejar de enviarle mensajes. Le dijo que tenía que seguir adelante con su vida, y que no tenía derecho a arruinar mi baby shower o mi vida. Por primera vez, pude ver la ira y la humillación en la cara de mi madre. No tenía ninguna respuesta mordaz ni forma de defenderse. Ian siguió diciéndole que él siempre había sabido que ella estaba celosa de mí y que estaba muy decepcionado de ver que no había cambiado nada después de tantos años. Jackie se quedó ahí sin palabras mientras todos en la sala se daban cuenta del peso de sus acciones. Después de que Ian terminó, se volteó hacia mí y se disculpó otra vez. Dijo que lamentaba la interrupción, pero sentía que era necesario revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre, ya que quería que viera cómo era Jackie realmente. Antes de irse, me dio un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue muy amable de su parte, considerando lo incómoda que era toda la situación. Le agradecí por venir y por tener el valor de contarme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez hubiera creído que mi madre podría hacer algo así. Conspirar a mis espaldas, tratando de seguir arruinando los momentos más importantes de mi vida. Después de que Ian se fue, la sala se quedó en un silencio incómodo y todos miraban a mi madre, que parecía desear poder desaparecer. Estaba a punto de llorar, abrumada por la humillación. Apenas podía creer lo que acababa de pasar. Mi propia madre había tratado de lastimarme de la manera más dolorosa posible. Ese momento confirmó todo lo que había sospechado durante mucho tiempo, que mi madre no era solo difícil o crítica, estaba activamente trabajando en mi contra, impulsada por sus propias inseguridades y celos. Desde entonces, ni Lea ni yo hemos hablado con Jackie. El resto de la familia que estuvo en mi baby shower ha contado lo que pasó, y nadie quiere tener nada que ver con mi madre ahora. Mi padre le ha advertido a Jackie que se mantenga lo más lejos posible de mí. Todavía no puedo creer hasta dónde puede llegar mi madre para tratar de arruinar mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización y para todos los que preguntan, nuestro bebé nació sano y está muy bien. Phil y yo estamos felices. Lea, mi padre y Mike nos visitan seguido y nos reunimos regularmente. Ninguno de nosotros habla con Jackie. Mike está separado de ella en este momento.
Resulta que después de enterarse de todo y confrontarla, ella se negó a disculparse con cualquiera de nosotros y trató de justificar lo que hizo. Por fin se dio cuenta de que si ella podía tratarme así a mí, su propia hija, de una manera tan terrible, entonces no había garantía de que no haría lo mismo con él, o con cualquier otra persona que ella dijera que le importaba. Su egoísmo no tiene límites y él entendió que estaba mejor sin ella.